Buenos días, amigos del país, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Doctora Viellala. Hoy hablamos de un tema bastante interesante, importante, por supuesto, más que todo para nuestras amigas en sus hogares. Si se animan, comuníquense con nosotros, llámenos al 214-8401 y escríbanos sus mensajitos al 720-63-589. Háganlo con tiempo, por favor, para así poder dar respuesta absolutamente a todas sus preguntas. El único horario en el que podemos darles una respuesta es de 11 a 11:30 de la mañana, porque es el horario en el que estamos con nuestros especialistas y totalmente en directo en sus hogares. Búsquenos en Facebook como Doctora Viellala o Karen Ramírez Andia y un periodista nos va a encontrar de esa manera, va a poder escribirnos y encontrar también el programa de hoy en unos minutos de nada más. Hoy hablamos sobre fibromas uterinos. Estamos junto a la doctora Paola Salazar, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctorita? Siempre es un gusto tenerla con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Alegre de volver a tu programa. Gracias, doctora. Comenzamos entonces. Hablamos sobre este tema, sin embargo, cualquier otro sobre ginecología u obstetricia, por supuesto que pueden hacerlo con toda confianza. Llámenos o escríbanos en este momento. Comenzamos, doctora. Fibromas uterinos. Hemos escuchado hablar de quistes, hemos hablado de miomas, hemos hablado de diferente tipo de tal vez problemas de salud que se presentan de manera mucho más que todo femenina, pero de fibromas es la primera vez. ¿Qué son los fibromas? Los fibromas uterinos son también llamados miomas o leiomiomas uterinos, es lo mismo. En realidad el nombre correcto, digamos, sería leiomiomas uterinos. Son remolinos del mismo músculo uterino y de tejido conectivo que se forman a nivel del útero, ¿no? En sus diferentes capas y que pueden ocasionar problemas de salud, ¿no? En la mujer. Hemos escuchado hablar de estos miomas, que se encuentran en la parte ya sea externa o interna o incluso en la musculatura, no sé si es el término adecuado, del útero. Sí, es correcto. Los miomas pueden estar ubicados en tres partes, ¿no? Una es la parte interna del útero, que es los submucosos, que pueden ocasionar muchos cuadros hemorrágicos y unas menstruaciones muy abundantes. Pueden estar en la pared del útero y aumentan su volumen uterino, ¿no? Y pueden estar sobre la pared del útero y pueden ocasionar grandes síntomas por compresión de órganos vecinos, ya sea en el intestino o en la vejiga. Coméntanos, por favor, si es que estos son peligrosos. Tal vez el tipo de tratamiento también. ¿Cuándo deberíamos nosotros de buscar un especialista? En realidad pueden ser a veces asintomáticos y ser un hallazgo ocasional en un examen de rutina ginecológico y de ser detectados a través de una simple ecografía. Sin embargo, también pueden llegar a tener gran tamaño y dar muchos síntomas, ¿no ve? Y comprometer incluso la parte reproductiva de la mujer y ser una causa, digamos, de un poco de infertilidad en la mujer, ¿no? Estos deben ser tratados de acuerdo a su tamaño, ¿no? Pueden ser muy pequeñitos, de 0,5 centímetros o menores, o llegar a tener un gran tamaño como 10 centímetros o más, ¿no? Entonces el tratamiento varía mucho de acuerdo a la ubicación y además los síntomas que producen, la ubicación y el tamaño que estos tengan. Hay desde tratamiento médico hasta tratamiento quirúrgico en el caso de estos tumores y generalmente en el 99% son benignos, ¿no ves? Son tumores benignos y pueden degenerarse o malignizarse, pero en un muy bajo porcentaje, lo cual no es mucho riesgo. ¿Cuáles son las causas, doctora? Es decir, se generan tal vez por algún tema genético, hereditario, por algunos cuidados que deberíamos tener desde pequeñas las mujeres. Claro que sí hay una etiología multifactorial, o sea, no se tiene una sola causa determinada, sin embargo se ha asociado mucho a la parte hormonal. En general se cree que tiene un origen de hiperestrogenismo, ¿no? Unos estrógenos aumentados en la mujer. Es muy raro en pacientes jóvenes, ¿no? En general es en pacientes mayores de 30 años y es una patología frecuente en realidad y tiene mucho que ver con la raza también. La raza negra, por ejemplo, tiene una mayor predisposición. También hay un factor hereditario, es decir, que si hay mamá, hermana, etcétera, tú tienes mayor tendencia a tener los miomas, y en mujeres aquellas que no hayan sido mamás, ¿no ve? Incluso hay un dicho que hace alusión a eso, que si no crías hijos, crías miomas, ¿no ve? Entonces tiene mucho que ver con eso, es multifactorial, como te digo, no hay una causa determinada, pero tiene mucho que ver con la hormona, es que el mioma es un tumor hormonodependiente. Entonces crece en relación a las hormonas, es por ello que digamos en el embarazo, si hay un mioma previo, podría aumentar a gran tamaño porque crece junto con el útero y con el influjo hormonal y de vasos que tiene el embarazo aumenta de tamaño. Pues un tema también bastante interesante.
E incluso preocupante, o pues que llega a alarmarnos muchas veces, es que cuando visitamos un especialista se nos descubre miomas, pues una sugerencia es entremos en etapa de gestación o que tengamos un bebé, por ejemplo. Pues hemos escuchado hablar de ello, incluso entre charlas de amistades, de familia. ¿Esto realmente sería lo adecuado? Por ejemplo, ¿deberíamos tomar en cuenta esa sugerencia? Claro, depende mucho del tamaño que pueda o no perjudicar la gestación, digamos, ¿no ve? A veces son de gran tamaño y lo que hacen es una compresión hacia el bebé ya también, o una restricción y le roban irrigación al bebé, entonces mucho hace el tamaño del mioma para decir que si puede poner en riesgo incluso el embarazo porque puede hacer que haya parto prematuro, amenaza de aborto, restricción de crecimiento intrauterino, degeneración del mioma, complicaciones en el embarazo, ¿no ve? Y también en el parto o la cesárea. ¿Se puede hacer desaparecer los miomas con algún tratamiento? ¿Existe esa Claro, fórmula? claro que sí, dependiendo su ubicación se puede resecar a través de un simple legrado, a través de una esteroscopía, también a través de una cirugía abierta o laparoscopía se pueden extirpar los miomas, ¿no ve? Entonces se resuelve el problema, sin embargo la tendencia a formar nuevos es latente, ¿no ve? Perfecto, muy bien. A nuestras amigas, recordarles que pueden comunicarse con nosotros y realizar sus preguntas. Hoy hablamos sobre fibromas o miomas uterinos, pues hemos escuchado hablar de este tema, está vigente también, es frecuente en las mujeres, así que si ustedes tienen alguna pregunta, háganla por favor con toda confianza, ya nos están llegando algunas consultas. Gracias por realizar sus preguntas. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber cuál es la diferencia de los quistes y de los miomas, por favor, nos dicen, y cuáles serían los tratamientos. Gracias a nuestra querida amiga por escribirnos, doctora. La diferencia es marcada. Un quiste es una bolsita de agua, por así decirlo en términos simples, ¿no ve? Y un mioma es un remolino del mismo músculo uterino, o sea, es un tejido muscular liso que está remolinado y bien focalizado. Perfecto, y está entonces la respuesta. Algunas personas nos están escribiendo, nos dicen que pues se llegaron de otros lugares del país o que incluso pues no sabían del cambio de horario. Estamos aproximadamente 5 o 6 meses ya con este nuevo horario, pero gracias por regresar al país en todo caso y por buscarnos. Estamos de 11 a 11:30 por si acaso para nuestras queridas amigas y por supuesto siempre también gracias, les agradecemos por estar pendientes de su programa, doctor Abiyala. ¿Cómo podemos evitar que se generen estos miomas, doctor? ¿Existe alguna forma? De evitar que se generen no, pero sí de controlar su crecimiento y evolución a lo largo del tiempo, digamos, ¿no ve? Y evitar que tengan alguna consecuencia en nuestra salud. Perfecto, entonces esa es otra recomendación que les vamos dando en Doctora Villela sobre miomas y fibromas uterinos. Siguiente consulta, buen día, felicidades por el programa. Hace 6 meses me quitaron un mioma. Yo quisiera saber cuál es el conflicto, si es que podría volver a aparecer. El médico me decía que podría aparecer cerca a la vejiga. ¿Esto cómo podría afectarme y qué es lo que puedo hacer, por favor, ya que no quisiera una nueva cirugía? Nos dice, la primera fue abierta. Muchísimas gracias por su consulta. Doctora. El tiempo en el crecimiento de los miomas en general es lento y solapado, o sea, no es un crecimiento brusco, ¿no ve? Entonces, la idea sería mantener controles regulares, ¿no ve? Por lo menos una vez por año para ver estos síntomas. Y obviamente, si fuera en la cara anterior del útero, tal vez hay un pequeño nódulo miomatoso y el doctor tiene miedo que pueda crecer. Los síntomas en realidad son compresivos hacia la vejiga, ¿no? Esa incontinencia urinaria, esa emergencia de hacer pipí a cada rato por compresión de la vejiga por el mioma. Sin embargo, hay que mantenerla en control, ¿no? Y evitar el uso de tratamientos de terapia de reemplazo hormonal o de anticonceptivos orales que tengan estrógenos para evitar el crecimiento del mioma. Muy bien, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Yo siento mucho dolor en la parte baja de mi abdomen, nos dice, más que todo en el lado derecho. A veces siento como una especie de bolita que se moviera y que incluso me duele, es bastante dura. Quisiera saber si eso podría ser un mioma. ¿Se puede sentir un mioma? Nos pregunta. Muchísimas gracias por su pregunta. El tamaño del mioma, como les decía, puede alcanzar un gran volumen y causar que, por ejemplo, hay un abombeamiento del abdomen y compresión de órganos vecinos. Sin embargo, el dolor no duele en general, ¿no? Entonces habría que hacer una ecografía en esta persona para ver qué causa la molestia a nivel del pélvico, ¿no? Las mujeres atribuimos a todo lo que es debajo del ombligo que es culpa del útero y los ovarios y no, pueden haber otras causas de dolor abdominal, entonces habría que hacerle un chequeíto.
¿Cómo se realizan los estudios, doctora, para determinar que una persona tiene miomas uterinos? El más simple, por ejemplo, es una ecografía, ¿no ve? Que no es costoso, es accesible, no es incómodo, no es invasivo y se podría ver tranquilamente la presencia o no de los miomas. Perfecto, y está entonces también otra recomendación para todas de nuestras amigas. ¿Una persona puede vivir con miomas, doctora, o en algún momento se va a necesitar de algún tratamiento quirúrgico? No, no necesariamente. Como te digo, hay un porcentaje de los miomas que son totalmente asintomáticos y se detectan por casualidad y si su tamaño es mínimo, no se hace nada más que observar. Siguiente consulta, damos lectura. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si sí o sí se necesita una cirugía abierta para extirpar los miomas uterinos, por favor. Gracias por su pregunta. Dependiendo del volumen, a veces sí es necesario, sin embargo hay otras alternativas de tratamiento. La cirugía laparoscópica es una de ellas, la cirugía histeroscópica es otra, ¿no? Que si los miomas estuvieran dentro de la cavidad uterina, entonces no necesariamente tiene que ser abierta. Bien, perfecto. Ahí está entonces la respuesta también para nuestra amiga. Gracias por comunicarse con nosotros, doctora. Muchas veces pensamos que de cierta manera pues nuestra alimentación está muy relacionada a ciertas patologías. Las mujeres deberíamos cuidar ello para poder prevenir tal vez que aparezcan ya sean los miomas, quistes o algún otro problema de salud. Claro, nosotros no olvidemos que las mujeres somos hormonodependientes, ¿no? Y en sí hay alimentos como los fitoestrógenos, que son estrógenos vegetales, que influyen indirectamente en el crecimiento de los tumores o miomas, ¿no ve? Perfecto. Cuando hablamos de este tipo de alimentos nos referimos a soya, garbanzo, ¿no ve? Que son los principales productores de estrógeno. Hay una lista súper larga, pero la soya, el garbanzo, el mijo, el amaranto tienen esos estrógenos vegetales. Perfecto, entonces sí podríamos consumirlos, pero tal vez en menor cantidad. En menor cantidad. Incluso queda siendo como una opción en pacientes con menopausia, ¿no ve? Para aliviar los sofocos y los bochornos, estos estrógenos vegetales para no utilizar químicos, digamos. Angélica, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, felicidades al programa. Gracias, bueno, Angélica. yo quisiera comentar a la doctorita, asistí a una charla para prevenir el cáncer y ahí se decía que hay alimentos antiangiogénicos que evitan el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y eso a la vez nos evita a desarrollar tumores. Yo quisiera preguntarle a la doctorita si esto también se incluiría para evitar el crecimiento de estos fibromas y miomas. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por comunicarse con nosotros y realizar su pregunta. Vamos a brindarle alguna guía, doctorita. Claro que sí. Sin duda alguna, la alimentación influye en el estado de salud de la persona y se habla mucho y está muy en boga ahora todo, ¿no? Lo que es alimentos naturales, menos químicos, etcétera, etcétera. Y obviamente cualquier dieta sana que evite la formación de nuevos vasos y todo. No se olviden que les decía que los miomas son tumores hormonodependientes, ¿no? Entonces mantener los niveles hormonales estables y todo ayudaría mucho a que no se generen o no crezcan, digamos, si uno ya los tuviera. Bien, siguiente consulta, damos lectura a continuación. Buen día, felicidades por el programa. Yo tengo actualmente 29 años. Desde mis 14 años consumo hormonas o píldoras, nos dice anticonceptivas por el tema de acné que padezco. Quisiera saber si es que podría tal vez tener algún riesgo de miomas debido a la gran cantidad de tiempo que consumo estas pastillas o cómo debería de distribuirlas en todo caso. Nos dice, muchísimas gracias por su pregunta. Igual y no se recomienda una terapia hormonal muy prolongada, ¿no? Hay varios estudios que demuestran que por una terapia más allá de los 5 años no es productiva en diversos sentidos. Sin embargo, si ella no tiene miomas actualmente y ha tomado tantos años, no los va a tener, ¿no ve? Pero habría que hacer una reevaluación para ver por qué permanece tanto tiempo con la patología de los ovarios poliquísticos, que es lo que debe tener para tener acné, ¿no ve? Perfecto, y esta entonces la respuesta para nuestra querida amiga. Decíamos, doctora, que si estos podrían ser peligrosos o no. ¿El tamaño, por ejemplo, llegaría a influenciar en los síntomas? Es decir, ¿podríamos sentir mayores síntomas si es que crece? ¿Y hasta qué punto aproximadamente puede crecer un mioma? En peso, como te digo, de referencia puedes tener hasta un mioma de 3 kilos, 4 kilos, o sea, son realmente grandes. No hay gente que dice, no es gordita, ¿no ve? Pero resulta que tiene una mega bolita, ¿no ve? En realidad, y puede ser tan minúsculo como tu uña, digamos, ¿no ve? Pero puede alcanzar grandes tamaños, dependiendo de su ubicación.
Solamente eso, que a eso quería ir. ¿Solamente crece en el útero, doctora, o podemos tener miomas en los ovarios o en alguna otra parte del cuerpo? Lo que pasa es que nace a partir de una célula muscular lisa, ¿no? Pero puede irse hacia los lados, digamos, ¿no? En los ligamentos, a nivel a la altura de los ovarios, etcétera, podría desarrollar su mioma. O sea, extrauterino, pero que nace a partir del útero, ¿no ve? Perfecto. Nuestros amigos que nos están llamando, por favor, les pedimos que lo hagan al 214-8401 y que estamos a la espera de sus mensajes al 720-63-589. Hoy estamos hablando acerca de un tema, lo decíamos, necesario, interesante para todas las mujeres en casa o en la familia en general también, sobre miomas uterinos. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Mari, quien nos escribe y nos dice que es una asidua televidente del programa. Va a poder seguirnos nuevamente. Muchísimas gracias por escribirnos, pues siempre pensando también en todos ustedes cuando vamos buscando temas que están referidos a nuestra salud. Y la intención, por supuesto, es poder educarnos e informarnos absolutamente todos. Damos lectura a la siguiente pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Tengo 38 años y hasta el momento no logro embarazarme. Lo estoy intentando aproximadamente 3 años. Quisiera saber por qué podría ser o qué tipo de opciones tengo. Nos dice, gracias por su consulta. Bueno, primero que no demore más, ¿no? En los estudios de infertilidad se considera una pareja infértil cuando tienen un año entero de relaciones sexuales sin protección y no logran gestación. Hay diversos estudios básicos que se hacen para ver que todo esté bien. En todo caso, tiene que estar bien los ovarios, que son donde se van a generar los huevitos, la parte de las trompas, que es la unión entre los ovarios y el útero, que se puede valorar a través de una ecografía. Son 3-4 exámenes básicos que requeriría para tratar de determinar una causa de infertilidad. Bien, siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Yo quisiera saber acerca de lo que implica la fertilización artificial. Nos dice, ¿en qué consiste, por favor? Y si es que la doctorita podría ayudarnos, nos dice, muchísimas gracias por su pregunta. Claro que sí, los podemos ayudar con lo que es el tema de fertilidad. La fertilidad artificial se refiere a que no se da un ciclo natural, ¿no? La unión del óvulo y el espermatozoide no se da en la persona, sino que se extraen los óvulos de la persona, se extrae el semen del marido y se produce la unión de ambos gametos y se transfieren hacia la mujer ya los blastocistos, ¿no? O embrioncitos en proceso, ¿no ve? Perfecto, esta entonces parte de la explicación y nuestra amiga puede acudir con usted. Claro que sí. Bien, ahí está entonces la invitación para nuestra querida amiga. Vamos cerrando con esta edición, doctorita, pues algunos consejos, recomendaciones para nuestras amigas. Escuchamos miomas, nos asustamos, escuchamos quistes, también nos asustamos y no sabemos qué es lo que podríamos hacer. Y pues para empezar, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las primeras opciones que deberíamos de tomar en cuenta? Lo primero que nada, que toda mujer debería tener un control anual, independientemente de la edad. Desde el primer ciclo menstrual ella debería acudir a un ginecólogo de cabecera y que vaya teniendo un historial paulatino con esta persona y que sea un control, como le digo, anual, ¿no? Siempre y cuando, dependiendo de la patología que ella tenga, ¿no? Se puede vigilar el crecimiento, por ejemplo, de un mioma pequeñito que tal vez no representa nada clínico, ¿no? Pero tenerlo bajo control siempre. No automedicarse con nada que no sepan sus consecuencias o efectos colaterales que pueda tener, y a largo plazo también saber qué puede producir el consumo continuo de algún medicamento que ella reciba. Muy bien, esas son entonces las recomendaciones para nuestras amigas. Si es que por ahí pues tienen el temor de padecer de miomas uterinos o de quistes. Vamos a lectura la última consulta que tenemos en este momento. Buen día, felicitarles por el programa. Quisiera saber qué pasa si se determinan los miomas uterinos en una edad temprana, por ejemplo en los 19, 20 años aproximadamente. ¿Y cuál sería la solución? Nos dice, ¿el embarazo sería una solución? Nos preguntan. Gracias por su consulta. Lamentablemente no sería una solución el embarazo, y claro, es raro en una pequeñita, ¿no? De 19 años. Sin embargo, dependiendo del volumen y el tamaño que éste adquiera y vigilar su crecimiento, si adquiere un tamaño por encima de 4 centímetros, sería ideal extirparlo antes de que ella llegue a la madurez sexual y quiera buscar ser mamá, ¿no? Extirpar un mioma, doctora, implica una cirugía demasiado grande, es decir, muy dolorosa en la recuperación, por ejemplo, que es seguramente a lo que muchos le tememos. No necesariamente, pero no se olviden que es una cirugía igual, ¿no? Implica todos los riesgos de una cirugía menor o mayor, pero la recuperación es sencilla y fácil.
Bien, todavía tenemos algunos minutos, así que vamos a dar lectura en las últimas de preguntas. Gracias también a quienes se animan y no se realizan las consultas. Buen día, quisiera saber qué es lo que puedo hacer, ya que me duele demasiado cuando tengo mi periodo, nos dice, y me da miedo que esto sea por miomas o por quistes. ¿Podría ser un síntoma? Nos pregunta, tengo 27 años y desde que tengo mi menstruación padezco de este problema. Gracias. Claro, el término correcto para el cuadro de la señorita es el dismenorrea, ¿no? Y las dismenorreas pueden ser primarias o secundarias. Podría ser una causa si ecográficamente se mostrara un mioma, digamos, ¿no? O un pólipo, una cosa así que sea la causa del dolor. Sin embargo, habría que hacer una ecografía simple para determinar si hay una causa orgánica o no para el dolor durante su menstruación. Perfecto, ahí está entonces la última respuesta para nuestra querida amiga. Doctorita, ¿dónde podemos encontrarla? Mi consultorio se encuentra en la avenida Buch, entre Carrasco y Pasos Canqui, en el edificio Londres, Mezzanine, oficina 2. Perfecto, ahí está entonces. ¿Algún teléfono? En mi celular 725-69-89-3. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto. Amigos, amigas, gracias por estar pendientes de Doctora Viellala, gracias por hacerlos uno de sus programas más esperados. Aquellas personas que nos han estado escribiendo, que les decía, pues están llegando de otros países, pero eran asiduos del programa, nos están encontrando ahora en un nuevo horario, pero sin embargo ya estamos aproximadamente desde inicios de esta gestión. Un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias por escribirnos, por comunicarse con nosotros, con la producción de Viellala Televisión y por supuesto de Doctora Viellala. El programa lo van a encontrar en minutos nada más en Doctora Viellala o Karen Ramírez Sandia, _periodista, en nuestras páginas en Facebook. Síganos, si requiere algún contacto, requiere alguna campaña, conocerla, pues tal vez promoverla, estamos para ello también. Nos vemos hasta mañana, los estaremos esperando 11 en punto de la mañana. Que tengan un bonito día. Viellala es tierra